chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Por favor, denme unos minutitos hasta que se pueda visualizar de mejor manera el material. Listo, chicos, vamos a ver lo que es el carbono en la naturaleza. El carbono es algo, es un elemento bastante fundamental en la vida tanto de los humanos como de plantas, animales, y vamos a ver cómo es que funciona este tipo de elemento en la naturaleza. Vamos a ver por partes, chicos. Tenemos lo que es la propiedad física. La propiedad física es una de las principales características que puede enlazarse con otros átomos de carbono y otros elementos o sustancias para formar miles de compuestos. Esta es una de las características bastante claves del carbono. Existen cinco formas diferentes a las que pueden encontrar el carbono en la naturaleza. Vamos a ver, tenemos el diamante. El diamante es un sólido transparente y muy duro que se forma en el interior de la Tierra, bajo presiones y temperaturas muy elevadas. Los átomos de carbono se unen mediante enlaces fuertes, covalentes, constituyendo una estructura cristalina perfecta. Tenemos aquí la imagen del cristal y cómo se forma cada molécula, cada estructura de este tipo de elemento, de este tipo forma de carbono. Se puede observar. Veamos con la otra. ¿Qué pasa con esta y esta, que es grafito? Podemos observar que tiene una forma diferente a esta y su estructura es muy diferente, pero vienen del mismo carbono. Tenemos el grafito. El grafito es un sólido de color negro, tacto suave y conductor de la electricidad. Su estructura cristalina está formada por láminas cuyos átomos se unen por fuertes enlaces covalentes. Las láminas paralelas entre sí se unen mediante fuerzas débiles, por lo que el grafito es fácilmente exfoliable. El carbono amorfo o a carbón. Miren, este ya es diferente. Ya no se ven ni los puntitos ni nada y es como una especie de telaraña desordenada. Este es su nombre, como su nombre lo dice, es un carbón que no tiene una estructura definida, por eso es así. Puede fabricarse carbono amorfo e incluso puede contener cristales microscópicos de grafito y a veces hasta de diamante. Algunos ejemplos de carbono artificial son el carbono de cuque, el carbono vegetal, el carbono de humo y el carbono de retorta. Veamos, tenemos aquí las gráficas. Este es un lignito, este es turba, este es atracito y este es una hulla. ¿Ya? Podemos observarlo. Vamos a ver el cuarto. El cuarto es fulereno. El fulereno son moléculas esféricas. Las más comunes es la del carbono 60. Las demás son de carbono 70, 76, 84 y entre muchas más. Estos se han encontrado en formaciones geológicas en la Tierra. De hecho, los descubrieron cuando un meteorito cayó en México. El fulereno C60 es una molécula que consta de 60 carbonos, de allí su nombre, C60, distribuidos en forma de 12 pentágonos, 20 hexágonos. Lo común es compararlo con un balón de fútbol por su estructura principal. La otra característica tan objetiva es su simetría definida. Los nanoturbos, ¿qué pasa con ellos? Los fullerenos tienden a formar nonaturbos que se dan gran utilidad en la industria. Los nonaturbos son buenos conductores de electricidad y térmicos. Se considera la fibra más fuerte que puede existir. Los tipos de carbono. Tenemos el carbono primario. Es aquel átomo de carbono que está unido a un solo carbono. El resto de los elementos están unidos a otros átomos que pueden ser o no ser hidrógenos. Podemos observar
Tenemos cadenas bastante simples. Tenemos hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Aquí tenemos 3 hidrógenos por carbono. Aquí ya empieza con 2 hidrógenos por carbono. Y aquí ya 3 hidrógenos por carbono. El carbono primario, como lo decía aquí, se puede unir a un solo carbón y el resto de los enlaces pueden estar unidos a cualquier átomo, puede ser o no hidrógenos. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Ya que está unido a un solo carbón, ¿ya? Unido a un solo carbón. El carbón secundario. ¿Qué pasa con este? Este es aquel átomo de carbono que está unido a 2 átomos de carbono y el resto de los enlaces están unidos a otros átomos que pueden ser o no hidrógenos. De la misma manera, ¿cuáles son estos? Los secundarios, los que van después de estos. Los primarios en el dibujo de arriba eran estos de aquí. Los secundarios ya vienen a ser los que van después de estos, que ya son diferentes, que ya puede estar unido a 2 átomos de carbono. El carbono terciario, ¿qué pasa con el carbono terciario? El carbono terciario es aquel átomo de carbono que está unido a 3 átomos de carbono. El resto de los enlaces están unidos en 2 u otros átomos distintos de carbono, que pueden ser o no hidrógenos. Justamente este. Tenemos 1, 2, 3. Aquí está el carbono. Esto es lo que nosotros contamos como carbono terciario, porque está unido a 3 carbonos y los demás carbonos están unidos a un hidrógeno en este caso. Puede estar unido en diferentes, pero en este caso está en hidrógeno. El carbono cuaternario es aquel átomo de carbono que está unido en 4 átomos de carbono. El resto de los enlaces están unidos a otros átomos distintos de carbono que se pueden ser o no hidrógenos. ¿Cuál es? Pues es este de aquí. Nos está explicando que tiene 4 carbonos unidos. 1, 2, 3, 4. Contamos todo esto y por eso se llama cuaternario. Entonces, chicos, así se trata cada uno del tipo de carbono. Vamos a ver un ejemplo. En la siguiente estructura señalemos los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios con un número. Permítanme. Ya, tenemos uno, aquí tenemos uno, dos, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y uno. ¿Qué pasa aquí? Pues uno, átomos de carbono primarios. Uno, primario, 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 porque simplemente están en uno. Dos, átomos de carbono secundarios. Tenemos uno y dos. 3 átomos de carbono terciario. Tenemos uno y átomo de carbón cuaternario. Sería este de aquí. Discúlpenme, este también es uno. ¿Ya? Eso es lo que nosotros verificamos y tenemos como ejemplificación este tipo de ejemplos para que ustedes puedan entender de mejor manera de qué se trata, tanto el primario, secundario como el cuaternario, chicos. Creo que está bastante entendido hasta aquí lo que es el carbono en la naturaleza, sus propiedades y tipos. Vamos con las propiedades electrónicas. Principalmente los compuestos orgánicos tienen enlaces covalentes, los cuales se producen por compartición de pares de electrones. Tenemos la comparación de electrones, electrón de carbono y electrón de hidrógeno. Tenemos el de carbono y el de hidrógeno. El electrón de carbono es el que está en rojito, podemos observar, y el hidrógeno es el que está en verde también. Esto se llama compartición de electrones. Como no tengo este, me va a pasar acá y este de acá me está prestando. La tetravalencia del carbono posee 4 electrones formando 4 enlaces covalentes. Tenemos estos de aquí, ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2 y 1, 2. Asimismo acá, aquí tengo 6 y aquí tengo 2. La capacidad del carbono de unirse a otros elementos de carbono para formar nuevos compuestos se las conoce como autosaturación.
Esta propiedad química hace que los compuestos orgánicos sean más abundantes que los compuestos inorgánicos. Tenemos la cadena abierta lineal. En esta cadena abierta lineal es que tenemos varias líneas, tanto horizontales como verticales, por eso es lineal. En la cadena cerrada de ciclo, por lo general formamos un rombo donde se va repitiendo cada una, porque ustedes saben que un ciclo nunca se termina. En lo que es la cadena abierta ramificada, en este caso podemos observar que es algo parecido a la lineal, con la diferencia de que yo puedo ramificar, ¿ya? Tenemos las propiedades físicas de los compuestos del carbono. Se caracteriza por ser muy numerosos, tanto en sí que su número total es mucho mayor que el de los compuestos formados por el resto de los elementos juntos. Sin embargo, pese a su gran diferencia, presentan una propiedad común. ¿Cuál será estas propiedades? Pues veamos de qué se están tratando estas propiedades. Son poco solubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos, como el benceno, el ciclohexano, la acetona y otros compuestos. Esto se debe a que la mayoría de los compuestos orgánicos están formados por moléculas apolares. No conducen la corriente eléctrica. ¿Por qué pasa esto? Pues simplemente ni en disolución ni fundidos, porque no poseen iones ni moléculas polarizadas. Poseen poca estabilidad térmica, es decir, se descomponen o se inflaman fácilmente al ser calentados. La reacción lentamente, debido a la gran estabilidad de sus enlaces covalentes. Los puntos de fusión y de ebullición suelen ser bajos debido a la existencia de las fuerzas intermoleculares débiles y estas fuerzas, por lo tanto, son puntos de fusión y de ebullición que aumentan conforme se incrementa el tamaño de la cadena carbonada. La presencia de enlaces hidrógeno en algunos compuestos aumenta su solubilidad en el agua. La energía de activación de las reacciones en las que intervienen suelen ser muy elevado lo que motiva a que la velocidad de reacción sea generalmente pequeña. Por ello, es frecuente recurrir el uso de catalizadores en las reacciones orgánicas, ya que generalmente los compuestos del carbono no soportan una gran elevación de temperatura, que pueden provocar una descomposición de desinflamación. Permítame un momentito, por favor. Listo, chicos. La energía, perdón, la presencia de enlaces de hidrógeno en algunos compuestos aumenta su solubilidad en el agua. Perdón, ya estamos aquí. Ya, las clases de fórmulas. Las fórmulas de los compuestos orgánicos pueden expresarse de varias formas, tanto empírica, molecular, semidesarrollada, desarrollada y tridimensional. Cada una de ellas proporciona algún tipo de información, como se ve en el ejemplo. Para el etano. La empírica. Los subíndices indican la proporción del átomo de cada elemento en su molécula, uno de carbono por 3 de hidrógeno. Esto es lo que nos indica aquí, que por cada una molécula de carbono existen 3 de hidrógeno. Ya, recuerden que aquí nosotros no ponemos el uno, simplemente está el uno invisible, ¿no? Ya sabemos de eso, así que no habría ningún problema. Vamos con la molecular. Los subíndices indican el número de átomos de cada elemento en una molécula. Por ejemplo, 2 de carbono y 6 de hidrógeno. Esta es mucho más fácil de identificar. Esta es mucho más fácil de saber cuánto tiene cada uno. La semidesarrollada o condensada muestra todos los átomos de la molécula y algunos enlaces de la misma. También es fácil, CH3, CH3 y tengo un simple enlace. Desarrollada expresa la totalidad de los enlaces presentes en la molécula y desarrollados en un plano. Tenemos que esta es la más utilizada, la que la mayoría de personas la utilizamos en la química. La tridimensional, por otra parte, indica un modo convencional, la disposición de los átomos y los enlaces en el espacio.
Los datos experimentales acerca de un compuesto determinado nos permite observar su fórmula empírica o molecular. El sistema del ciclo del carbono. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el ciclo? El ciclo lo llamamos ciclo de carbono al intercambio de carbonos entre los seres vivos y el medio que nos rodea. ¿Cómo? Pues chicos, al momento de respirar, por ejemplo, yo ahorita en este momento estoy respirando y a lo que boto ese es dióxido de carbono. Ahí viene el ciclo, vuelve a hacerse otra vez, se purifica y otra vez vuelvo a respirar y otra vez vuelvo a salir. Así es el ciclo y el medio que nos rodea. Se realiza a través de una serie de procesos. La atmósfera proporciona el dióxido de carbono, o también llamado CO2, que permite a los vegetales, mediante la fotosíntesis, sintetizar su materia viva. Ese es un ciclo de las plantas, específicamente chicos de las plantas. No se vayan a confundir, no es lo mismo la planta con el animal o con el ser humano. Esta materia vegetal es asimilada por los animales de ella para formar su propia materia. ¿Cómo? Comiendo. Por lo menos las vaquitas, los burritos, hay muchos animales que comen hierba y hacen este tipo de ciclo por medio de la alimentación. El dióxido de carbono vuelve a la atmósfera en la respiración en los seres vivos y tras la muerte en su descomposición. En ocasiones los restos de los seres vivos se fosilizan transformándose en carbono y petróleo. La combustión de estos combustibles fósiles también retribuyen el dióxido de carbono en la atmósfera. Tenemos un grafiquito que nos muestra cómo funciona esta situación. Pues vamos a explicar, tengo el CO2 en la atmósfera, que es todo esto, y de aquí va primero en la fotosíntesis y en la respiración, tanto de animales como de humanos. ¿Ya? En la fotosíntesis, en cambio, solo es de vegetales. ¿Qué pasa? Existe una respiración. También existe que los animales, al momento de ingerir los vegetales, están haciendo un ciclo del carbono. Y los animales tenemos organismos en descomposición que también entraría en nuestro cuerpo. La descomposición, combustibles fósiles y la combustión. Eso es todo lo que me explica en este cuadrito y ya sabemos cómo funciona cada ciclo en cada ser humano diferente. La importancia del carbono. La importancia del carbono son los compuestos de la vida cotidiana. Es muy grande, es algo que a nosotros como seres humanos nos ayuda demasiado a establecer un sistema de ciclo. Muchos de ellos son componentes esenciales de la materia viva en la que desempeñan distintas funciones. Tenemos reserva energética, material estructural, transmisión de la información, genética y muchas cosas más. Otros compuestos, tanto naturales como sintéticos, son del uso común en la vida diaria. Entre ellos se encuentran combustibles, medicamentos, plásticos, papel, jabón, detergente, fibra textil, cosméticos, etcétera. El dióxido de carbono vuelve de la atmósfera de la respiración de los seres vivos y tras la muerte de su descomposición, funciona este sistema de ciclo. En ocasiones, los restos de los seres vivos se fosilitan transformándose en carbono y petróleo. La combustión de estos combustibles fósiles también retribuyen al dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Ya? Eso es con respecto a lo que yo les puedo ofrecer sobre el tema del carbono, sus derivados, sus tipos, sus formas, sus ciclos, todo lo que podemos observar en el carbono. Y podemos concluir que el carbono es demasiado importante tanto para los seres vivos como para el planeta en sí. ¿Por qué? Porque nos ayudamos mutuamente con la naturaleza y debemos cuidar y analizar bien qué hacemos con este tipo de minerales. ¿Qué pasa si se escasa uno de estos? Pues simplemente estaríamos en un peligro muy grande, tanto de animales, plantas, como seres vivos. Esperando que se encuentren súper bien, que tengan un excelente fin de semana y feriado, chicos. Que les vaya súper, hiper bien, que compartan con sus familias y tengan todo el chance de realizar las actividades en esta semana. Esperándoles la próxima clase y que puedan ustedes visualizar en la clase del día de hoy todo. Chao, chicos.